Vecino de Nesa, para prevenir contagios de COVID-19 y dar un buen manejo a los desechos como cubrebocas, guantes, pañuelos desechables, chicles, cepillos de dientes, colillas de cigarro, envases de medicina, jeringas, depósitos y gasas, ayúdanos a separarlos en una bolsa, la cual debes rociar por dentro y fuera con agua clorada y marcar con la leyenda residuos sanitarios. El uso de bolsas de plástico para estos casos está permitido por la emergencia sanitaria. Además, separa tus residuos orgánicos, inorgánicos reciclables e inorgánicos no reciclables como normalmente lo haces. Por tu salud y la de todos, quédate en casa. Unidos saldremos adelante. Gobierno Municipal. En caso de incendio o fuga de gas, comunícate al 5743-4343. Nuestro cuerpo de bomberos acudirá de manera inmediata. En Nesa la seguridad es responsabilidad de todos. Gobierno Municipal. Mantener limpias y desinfectadas las superficies de uso común en tu hogar, como mesas, escritorios, computadoras, picaportes y lavabos, es fundamental para evitar la propagación del COVID-19. Para hacerlo, solo necesitas una solución de cloro. Para prepararla, sigue los siguientes pasos. Llena una cubeta de agua con aproximadamente 3.8 litros de agua limpia. Vierte en el agua 5 cucharadas de cloro. Asegúrate de que no esté caduco. Mezcla bien, preferentemente utilizando guantes desechables limpios. Ahora, procede a desinfectar tu casa. Localiza las áreas que más tocan los miembros de tu familia, como manijas, llaves de agua, mesas, interruptores, teléfonos y teclados. Si las superficies están sucias, límpialas antes de desinfectarlas. Al desinfectar, deja actuar 5 minutos y luego seca con trapeador, toallas de microfibras o trapos limpios. La desinfección debe hacerse a diario. Nunca utilices cloro sin diluir, ni lo mezcles con otros limpiadores. Ventila bien el área donde vayas a limpiar y sigue las instrucciones del fabricante para su correcta aplicación. Recuerda que no debes comprar cloro a granel y que la solución preparada debe usarse durante las próximas 24 horas. Pasado ese tiempo, pierde su efectividad. Quédate en casa. Unidos saldremos adelante. Nesa ciudad de todos. Gobierno Municipal. Usted escucha Radio Nesa, radio para todos. Transmitimos desde Avenida San Ángel y José Vicente Villada, código postal 57710. Teléfonos en cabina 5550-350725. Síguenos en Facebook en @Radio Nesa Oficial. Radio Nesa, radio para todos. Una emisora del Gobierno Municipal de Nezahualcóyotl. Hola, gentiles y queridos amigos de Mundo Enigma. Esta mañana lo recibo con el gusto de siempre en esta su estación Radio Nesa, la radio de todos. Hoy vamos a hablar de un tema extraordinario, de un tema llamado numerología. Seguramente ustedes han escuchado en algún momento de su vida esta terminología, esto que se llama la numerología, que es la ciencia de codificar todos los fenómenos humanos a través, o de entender todos los fenómenos humanos a través de los números. En esto pues fueron precursores gentes como Pitágoras o anteriormente los matemáticos hindúes, los matemáticos egipcios, los matemáticos mayas, y después bueno pues aparecen estos matemáticos y filósofos como Pitágoras, y también bueno pues los árabes fueron extraordinarios matemáticos también. Bueno, pues vamos a hablar hoy de este tema aquí en Mundo Enigma. Háganos saber sus opiniones a través del chat. Aquí tenemos en Facebook nuestro chat, o envíenos a nuestro canal espejo Enigmas y Paradigmas del siglo XXI,
suscríbanse, envíenos ahí también sus opiniones y los temas que les gustaría ver que tratáramos en estos programas de Mundo Enigma. Bueno, pues hoy vamos a hablar de esto de la numerología. Hace algún tiempo estaba yo buscando, como siempre, ha sido parte de mi forma de vida, el estar buscando elementos que me ayuden a nutrir mi espíritu. En algunos momentos, bueno, pues perdí la perspectiva de la vida y me empecé a dedicar a buscar algunos elementos que pudieran ayudarme a entender cuál era el propósito de la existencia, por lo menos de mi existencia. Y entonces, entre esas búsquedas, entre esos caminos que fui explorando, encontré por ahí unas pláticas que eran pláticas de gnosticismo, por ejemplo, y en aquel momento empecé a asistir a estas pláticas, y una de las prácticas en este recurso que encontré, que también me ayudó, igual que estuve en una logia teosofista un tiempo, estuve trabajando en una escuela de filosofía, aparte de los conocimientos convencionales o normales que adquiere uno. Bueno, pues se necesita, o siempre hay la necesidad y la búsqueda de elementos que puedan nutrir el alma, que puedan nutrir el espíritu. Entonces, bueno, pues en una de estas aventuras que emprendí, en una de estas exploraciones que emprendí, encontré estas pláticas, y en una de las prácticas me hicieron una especie de test me pidieron nada más mi fecha de nacimiento y me dijeron cuál era mi número, y me dijeron qué significados tenía mi número, para que yo pudiera ir encontrando también elementos para conocerse a sí mismo. Todos aquellos elementos que lo ayuden a usted, amigo de Mundo Enigma, a conocerse a sí mismo. Recuerda aquella frase lapidaria de Sócrates que decía: conócete a ti mismo y conocerás el universo y los dioses. Entonces, bueno, pues en esta práctica yo encontré este número, y este número le da a uno posibilidades, conociendo obviamente mecánicas o herramientas para la interpretación de la numerología. También sirven de orientación, y esto a ustedes, amigos de Mundo Enigma, les digo que todo lo que ustedes aprendan traten de ponerlo en práctica, porque si no, no sirve de nada conocer algo si no lo pone uno en práctica. Bueno, pues una de las aportaciones, recuerdan ustedes que por allá por el 2012 se decía que la humanidad iba a llegar a su final, y algunos hasta construyeron búnkers para refugiarse ahí por si esto era realidad. Bueno, pues no se refería exactamente al fin del mundo, se refería al fin de una era, a lo que los mayas llaman, bueno, se fue después dándole el nombre de precesión de los equinoccios. ¿Qué es la precesión de los equinoccios? Esto tiene mucho que ver con la numerología. Bueno, pues la precesión de los equinoccios es esta cuestión de que cada 26,000 años se termina una era. De acuerdo a este asunto, de acuerdo a este conocimiento antiguo, muy antiguo, pues los mayas lo dejaron plasmado en sus códices, que fueron grandes matemáticos también los mayas, igual que los egipcios, que le decía, igual que los griegos, igual que los hindús. Estos
hombres entendieron que cada 25,000 años se reorganiza por completo el sistema planetario. Además de los movimientos de rotación y traslación, hay un tercer movimiento en nuestro planeta, en la Tierra, que es llamado precesión de los equinoccios. Este movimiento consiste en la rotación del eje de la Tierra alrededor de la vertical a la elíptica, dando lugar a la rotación del polo norte en torno a la estrella polar. Con un periodo aproximado de 26,000 años, Hiparco de Nicea dejó escrito en aquella fabulosa biblioteca de Alejandría, que fue de las cosas que pudieron rescatarse y verse. Hiparco de Nicea, del siglo II a.C., fue el primero en dar valor a la precesión de la Tierra, con una aproximación extraordinaria, verdaderamente extraordinaria, de lo que es este fenómeno de la precesión de la Tierra. Este movimiento es común a todos los cuerpos que giran en torno a sí mismos. Haga de cuenta usted que el eje de la Tierra está apuntando directamente hacia la estrella polar y empieza a moverse muy lentamente. Esto dura una vuelta completa, empieza a atravesar en otras direcciones, empieza a apuntar en otras direcciones, hasta que después de 26,000 años, de los años que nosotros hemos codificado como 365 días, regresa a apuntar a la estrella polar. Ese es el movimiento de precesión. El eje de la Tierra hace su movimiento de precesión, que dura 26,000 años, para regresar a apuntar precisamente a la estrella polar, o a la llamada estrella polar. Debido a este giro, el eje de la Tierra va mostrando el paisaje de las estrellas que vemos en el firmamento, y que varía muy muy lentamente en el tiempo. Nosotros vemos solamente una porción. ¿Cuánto dura? Fíjense ustedes, la vida de un ser humano, de cualquier persona, más o menos dura 28,000 días, que son aproximadamente 76 años en la actualidad. Cuando esto termina, pues no hemos visto más que una miserable, muy pequeña parte. Digo, es un espectáculo extraordinario, pero en cuestión cuantitativa, en cuestión cualitativa es maravilloso el espectáculo estelar, pero en cuestión cuantitativa nosotros vemos una miseria, vemos una mirruña, vemos prácticamente nada de este movimiento de precesión de la Tierra, del eje de la Tierra. Vemos una cuestión muy pequeña, y ahora con los telescopios, y todo este tipo de cosas, pues vemos mucho más de lo que pudiéramos ver si no tuviéramos estas herramientas, estos elementos. Entonces varía lentamente. Pudiéramos decir que en el momento actual el eje de la Tierra apunta a Polaris, la actual estrella polar, porque ya se cubrió un ciclo de esos 26,000 años. Esta estrella polar es llamada así porque está situada encima del polo norte de la Tierra. Por eso la llamamos estrella polar, digamos por la cuestión del polo norte. Con el transcurso del tiempo, el eje de la Tierra irá pasando sucesivamente y a intervalos de unos 6,000 años por las diferentes estrellas. Apuntando a las diferentes estrellas, pasará por Alfa Draconis, luego pasará por Vega, por Deneb, por Alderamin,
y volverá a la estrella polar. Más o menos son estos los caminos que recorre esta precesión de la Tierra, del eje de la Tierra. Y esto le decía, dura aproximadamente 26,000 años. Imagínese usted esta cantidad, 26,000 años. Igualmente la posición de las distintas estaciones varía lentamente, teniendo que adelantarse el comienzo de las mismas. Conforme va rotando la Tierra, va alterando incluso las estaciones. Así, en la época del Imperio Romano, el Sol estaba en la constelación de Aries al comienzo de la primavera. En la actualidad, cuando comienza la primavera, el Sol está en Piscis, y en un futuro no muy lejano hablando de la edad de los movimientos planetarios, comenzará cuando el Sol esté en Acuario, la famosa era de Acuario, ¿no? Este es el hasta le han hecho canciones, la quinta estación y todas estas, la quinta dimensión, no la quinta estación. La quinta estación es un grupo reciente. La quinta dimensión eran los que cantaban aquella canción de Acuario. Bueno, pues lo mismo ocurre con los sistemas estacionales, por lo que se debería hablar de la procesión de las estaciones terrestres. Todo esto es un preámbulo para que vayamos de lleno en un momento más a lo que le platicaba. Un día me hicieron una práctica donde con mi fecha de nacimiento me dijeron de este número, y este número tiene que ver con la vocación y con otras cosas. Es un número que puede ayudarnos a entender cuál es nuestra misión y si estamos dentro del contexto de lo que es la misión que hemos venido a cumplir en este momento a este planeta, a esta Tierra. Bueno, pues les decía que en la cuestión de las estaciones, por lo que debería también mencionarse en el curso, cuando le enseñan a uno este tipo de conocimientos del medio natural, del medio ambiente, deberían hablarle también de la precesión de las estaciones. Sin embargo, se habla de la precesión de los equinoccios porque en ellos se observó por primera vez este fenómeno gracias a quien le decía, Hiparco de Nicea, que lo escribió en el siglo II a.C. y que por suerte se conservó algo sobre los escritos de este personaje. Ahora nos preguntaremos, pero ¿qué son las constelaciones del zodiaco? Que también son elementos astrológicos que a través del estudio de esta cuestión de la numerología también se puede conectar, y de hecho tiene que ver esto es algo que todos los que han incursionado por estos caminos saben, tiene que ver también con la astrología. El movimiento de la Tierra a lo largo de la elíptica, el movimiento de traslación, modifica las constelaciones de estrellas que podemos ver en el firmamento a lo largo del año. Solamente podemos ver las estrellas durante la noche, no podemos ver las que están situadas detrás del Sol. Mientras están situadas ahí, no podemos verlas. Las constelaciones no existen como tales, como nos las dibujan ahí uniendo puntitos, sino son proyecciones de estrellas que están a distancias muy diferentes. Y recuerde usted que muchas veces se dice que nosotros lo que estamos viendo es el pasado, y no estamos viendo el momento presente.
Lo que tarda la luz de las estrellas en llegar hasta nuestro planeta es lo que es digamos lo que estamos viendo nosotros, que es el pasado, donde estuvo hace determinado tiempo la estrella, y nosotros estamos viendo la llegada de la luz a través del espacio, pero en el momento en que nosotros la vemos ya la estrella no está situada ahí. Todo esto es cuestión también de elementos de relatividad. Si consideramos los movimientos de las estrellas, de los astros referidos en la Tierra, como se creía con anterioridad a Copérnico, recuerde usted aquel personaje que fue torturado y fue sentenciado a muerte y todo este tipo de cosas por atreverse a decir que la Tierra no era el centro del universo. Fíjese qué soberbios eran los humanos en ese momento, pensando que la Tierra era el centro del universo, ¿no? Y entonces cuando aparece este personaje y les dice que no, que la Tierra gira alrededor del Sol, bueno, pues se le van todos encima, porque rompe un paradigma, y cuando alguien rompe un paradigma, desestructura todo lo que está construido en torno a ese paradigma. Está construidos elementos religiosos, políticos, sociales, culturales, científicos, incluso están construidos alrededor de dichos paradigmas. Entonces, bueno, pues Copérnico rompe todo este asunto, pero nosotros estamos ahorita enfocándonos a esto de lo que es la numerología. La elíptica se ve como una trayectoria que sigue el Sol en la esfera de las estrellas. Esta trayectoria se ha dividido tradicionalmente y desde la muy lejana antigüedad en 12 sectores iguales o casas. Por eso cuando usted ve el horóscopo tiene 12 signos, consta de 12 signos o 12 casas astrológicas. Eso es lo que compone al zodiaco, y esto tiene que ver también con los 12 meses del año, y esto tiene que ver con la religión, donde el sol es digamos, es el Dios. Y ¿recuerda usted cuántos apóstoles tenía el avatar conocido como Cristo? Bueno, pues tenía 12 apóstoles y él era el sol. Todas estas religiones tienen reminiscencias de astrología, están basadas en estos conocimientos antiguos de los que estamos hablando en este momento. Los 12 signos del zodiaco corresponden a las respectivas constelaciones y de alguna manera es uno por cada casa. Pero bueno, amigos de Mundo Enigma, vamos al primer corte. Ya explicamos más o menos todo el contexto para ir entrando ya en el aspecto de la numerología. Vamos a continuar en un momento más con este asunto de la numerología. Vámonos al primer corte, amigos. Saludos a todos los que nos están viendo esta mañana, y regresando continuamos ya de lleno con numerología. No se vayan. Que con el fin de contener la propagación del COVID-19 y proteger la salud de todos, los próximos 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre, los panteones públicos y privados ubicados dentro de Nesa permanecerán cerrados. De igual modo, solicitamos a padres de familia y población en general evitar salir a pedir calaverita, así como organizar caravanas o desfiles de disfraces. Amigo comerciante, ayúdanos este año no regalando dulces para evitar aglomeraciones que pongan la salud de chicos y grandes en riesgo. Este Día de Muertos es tiempo de cuidar la vida. Hazlo por ti, hazlo por todos. Unidos saldremos adelante. Nesa, ciudad de todos. Gobierno municipal. Regresamos, ya estamos aquí nuevamente con ustedes, amigos de Mundo Enigma, y estamos ya entrando en el tema de la numerología.
hemos hablado de los ciclos, estos ciclos, de las cantidades de casas que maneja la astrología, lo que se llaman las casas o los signos zodiacales, y de este ciclo enorme de 26,000 años, que es a decir de muchos, donde ocurren las recurrencias, retornos y reencarnaciones. Recuerden ustedes, amigos de Mundo Enigma, que ya hemos hablado de estos fenómenos: recurrencia, retorno y reencarnación. La recurrencia es aquello que no hemos podido eliminar de nuestra personalidad, aquella parte negativa que no hemos podido lograr eliminar de nuestra personalidad, esas obsesiones, esas cuestiones que constantemente a las que estamos volviendo y que no podemos eliminar, aunque son muchas veces destructivas, nocivas y nos causan muchos problemas, pero no podemos eliminarlas de la personalidad. Esto, bueno, pues es la recurrencia, es cuando una y otra vez pasamos por el mismo problema y no podemos solucionarlo. ¿No ha tenido usted o no ha escuchado amigos o parientes o gente cercana a usted que dura 20 o 30 años con el mismo problema y nunca lo puede solucionar? Que hasta parece disco rayado, que nos está repite y repite: oye, fíjate que esto, y fíjate que me volvió a pasar, fíjate que esto y esto, y fíjate, y cada vez que nos lo encontramos nos repite la misma problemática que no ha podido trascender. Y bueno, amén de sus defectos de carácter, aquellas cosas ocultas que no decimos y que también, en las que también recurrimos una y otra vez. Ya les decía yo en algún programa que es el síndrome de José Alfredo Jiménez, que dice: siempre caigo, nada me han enseñado los años, siempre caigo en los mismos errores, otra vez a brindar con extraños y a llorar por los mismos dolores. Y así encuentra usted gente que así se la pasa toda la vida, como una especie de maldición, podríamos decir. A esto se le llaman las recurrencias. Y generalmente, bueno, pues en los defectos de carácter de uno es donde más se recurre, ¿no? En la soberbia, en la lujuria, en la pereza, en la avaricia. Recurrimos constantemente y no podemos romper estos ciclos nefastos, estos ciclos que incluso llegan a ser peligrosos, llegan a generar riesgos físicos y mentales, pueden dañar nuestra integridad mental, emocional, física, psicológica e incluso espiritual. Pero bueno, de en medio de estos ciclos de donde ocurren todas estas cosas, también hay retornos. El retorno es cuando una persona no pudo trascender todas estas problemáticas que tiene y regresa exactamente igual a este planeta, igual como se fue, regresa en las mismas condiciones, con la misma problemática y cae en las mismas recurrencias, vuelve a los mismos ciclos nocivos y destructivos que no le han permitido crecer internamente, que no le han permitido nunca evolucionar. Y las reencarnaciones es cuando ya estas reencarnaciones solamente se dan a aquella gente que ha evolucionado espiritualmente y entonces ya elige cómo va a superar las cosas que tiene pendientes, pero ya tiene, digamos, una superación interna espiritual, ya ha crecido a nivel de conciencia, ya logró una nueva conformación de su ser antes de irse, y entonces ya tiene la posibilidad, dicen los entendidos de estas cosas, de elegir qué es lo que sigue. Entonces, bueno, la recurrencia es la repetición mecánica de los sucesos, como le explicaba. El retorno es la repetición completa de la vida, se para de cuenta como que se rebobinó la película y la vuelven a repetir. Es el videotape de la película, es la repetición de la película,
y la reencarnación es cuando ya ascendió el alma y el individuo regresa a cumplir una nueva misión, algo que necesita cumplir. Nosotros nacemos una y otra vez, esto es dicho por quienes han estudiado este fenómeno a fondo, en un segmento determinado del tiempo. Algunos piensan que este momento ya está codificado para que sea así. Yo he creído siempre que este universo tiene una configuración determinada, que en él existe una inteligencia evolutiva que va generando una especie de algoritmos, si quiere usted llamarlo así, y que de esta manera, dentro de los ciclos de 26,000 años, que son completamente distintos unos de otros, la cantidad de ciclos cósmicos que debo decirles ya eran calculados y conocidos, como al principio lo mencioné, por los mayas y algunas otras culturas de la antigüedad, van dando, en medio de estos enormes ciclos, se van repitiendo el retorno constante, el eterno retorno, como decía Federico Nietzsche. Las posibilidades de los números son infinitas. Estos códigos son inconmensurables, estos códigos de los que le hablo. Estas combinaciones son las que dan origen a la eternidad. Estas combinaciones numéricas con las que es construido una y otra vez el universo dan origen a lo que conocemos o a lo que hemos dado en llamar la eternidad. Así es que nosotros viajamos 26,000 años en el tiempo hacia atrás, o viajamos 26,000 años en el tiempo hacia adelante, según estos planteamientos, y vamos a encontrar condiciones casi idénticas en el sentido energético. Escuchen lo que digo. Vamos a encontrar, si nosotros pudiéramos tomar una máquina del tiempo y viajar, como le decía hace un momento, 26,000 años hacia atrás o 26,000 años hacia adelante, seguramente encontraríamos las condiciones casi idénticas en el sentido energético. Debemos recordar que la energía da origen a la forma. La energía no se crea ni se destruye, simplemente cambia de traje, cambia de forma. Entonces, el tiempo tiene una cualidad energética especial. Sabemos que el Sol, viajando en ciclos de tiempo, a los que llamamos días, a la suma de los días semanas, a la suma de las semanas meses, y así sucesivamente años, va creciendo, más bien va creando la vida el Sol, a partir de un punto en el que se origina dentro de este ciclo de 26,000 años, va creando el Sol la vida. Recuerde que nosotros, los seres humanos, como todos los seres que habitamos en este planeta, somos en parte maquinillas solares. Por eso le decía que muchas religiones están basadas en el Sol. El Sol es el creador de la vida. La energía solar genera la vida. En este momento, igual que todos los astros tienen cierta influencia sobre, acuérdense que lo superior tiene influencia siempre sobre lo inferior. Entonces los cuerpos celestes tienen y deben tener alguna influencia sobre la vida de otros seres como nosotros, y como los animales, y como los insectos, y como las bacterias, y como muchos otros elementos de vida
que estamos o que aparecemos en este mundo. Esos son los que conocemos nosotros. Ahora, si evocamos los hitos de la vida, empezando por el nacimiento es un juego de conjugación de energías que dan origen a un nuevo ser. El nacimiento es el primer hito de la existencia. Es verdaderamente impresionante. ¿Usted ha visto un nacimiento? Seguramente sí, con tantos videos y cosas. Es impactante el momento de nacer. Termina el ciclo de 280 días, que es equivalente a 9 meses de gestación. Y ahorita le voy a decir por qué lo codificaron en días. En estos ciclos tiene que ver uno de los cuerpos celestes que tienen mayor influencia sobre la Tierra y sobre los habitantes también de la Tierra, además del Sol. Este es la Luna. La Luna da origen a este tipo de ciclos codificados que alguien en algún momento se le ocurrió en la antigüedad codificar logarítmicamente. Ya hemos hablado de esto, queridos amigos, en Mundo Enigma. Digamos que el reciclamiento de la fertilidad, o a lo que se llama la menstruación o la menarca, aparece cada 28 días. Pregúntese usted cuánto es un mes lunar, amigo de Mundo Enigma. Un mes lunar son 28 días. La gestación, si multiplicamos 28 por 10, recuerde, una progresión logarítmica es 1, 10, 100, 1000, etcétera, etcétera, etcétera. Si multiplicamos 28 días por 10, recuerde, 1, 10, 100, 1000, multiplicamos 28 por 10, nos da 280 días, que es cuando se termina de gestar un feto humano, cuando termina la gestación de un ser humano, y entonces está listo para ese momento tan especial del nacimiento, del alumbramiento, como se le llama en algunas culturas. Después viene, si multiplicamos los 28 días por 1000, nos va a dar 28,000 días. Si multiplicamos 28 por 10, nos va a dar 2,800 días. Si multiplicamos 28 por 100, perdone usted, dije 1, 10, 100 y 1000. Si multiplicamos 28 por 100, nos va a dar 2,800 días. Que 2,800 días es el momento en que se construye la personalidad humana, concluye la construcción de la personalidad. Si usted, amigo de Mundo Enigma, o cualquiera que usted conozca, no formó bien su personalidad de los 0 a los 7 años, va a tener problemas con su personalidad, va a tener problemas de personalidad. Entonces, esto depende de factores externos y factores internos. Por eso es tan importante el conocimiento de sí mismo. Ahora, ese es el fin de la formación de la personalidad. Recuerde, la reestructuración o el reseteo de la fertilidad, 28 días. La gestación, 280. La formación de la personalidad, 2,800. Y el hito final, la muerte, 28,000 días. Si multiplicamos 28 por 1000, nos va a dar 28,000, que son, en ciclos lunares, es lo que dura la vida humana. En ciclos lunares es lo que dura la formación de la personalidad. En ciclos lunares es lo que, así se mide la fertilidad, en ciclos lunares, el origen y la ausencia de la vida, la finalización de la vida. Cuando se corta el cordón umbilical después de que un ser humano ha nacido,
en este segundo hito, a los 280 días. Fíjense, estamos hablando de números. Empieza el nacimiento y comienza el gran drama de la vida. Esto está marcado numerológica y astrológicamente. Gran comedia, gran drama en el que todos nos vemos involucrados a partir de ese hecho, de ese hito del nacimiento. Entonces se corta este cordón umbilical y empieza nuestro drama con la vida. Y tenemos que descubrir nuestra vocación. Esta es una de las primeras cosas que debieran enseñarnos. Vocación viene de vocatio, vocationis, que significa acción de llamar. Es el llamado. ¿Recuerdan ustedes la película Matrix? Que tiene que ver también con estos asuntos. En la película Matrix todo lo hacían mediante llamados, mediante llamadas. Entonces, bueno, pues nuestra vocación es la llamada de nuestro destino. Estamos con un llamado a ser. Esto está más allá de las modas, de los avances tecnológicos, de todas estas exterioridades. Hay muchas versiones de que la mujer y el hombre tienen que desarrollar su ser, que tienen que construir un alma, que los negocios del alma deben estar por encima de los negocios de la materialidad, de los negocios de la carne. Nunca hay pecado en seguir la propia vocación, decía William Shakespeare. Grabes esta frase extraordinaria de el dramaturgo de dramaturgos y un hombre de una inteligencia extraordinaria, de un alma maravillosa que dejó enormes enseñanzas. Todas sus obras son enseñanzas, realmente enseñanzas de vida. Además de ayudar a la construcción de un idioma completo, él formó el discurso de la vida anglo-sajona, como Cervantes fundó prácticamente el discurso de la vida hispana. En un sentido profundo hay que descubrir la esencia. Hay que encontrar cuál es la urgencia interior, el designio por el que estamos aquí. Una de las formas que encontraron los sabios antiguos de encontrar el designio, de encontrar la urgencia interior, de encontrar el quid de nuestro destino, es encontrar el número que es la síntesis de nuestra fecha de nacimiento. Por algo Pitágoras, amigos de Mundo Enigma, decía que las cantidades, los números, no son solamente signos, que son seres con vida propia, que son elementos catalizadores de la vida, de la existencia. Por eso esto de la numerología es tan interesante y ha obsesionado a mucha gente. Cosas como, por ejemplo, el número áureo, la proporción áurea 1.637. Esa es la proporción áurea. Y esta proporción áurea está en prácticamente todas las cosas en el universo. El 1.637. Este elemento que descubrió el arquitecto Phineas, y que bueno, pues después fue utilizado por muchos de los grandes artistas, y que hasta la fecha es un elemento que es utilizado en cuestiones estéticas de todos los
y de belleza de todos, para los modelos de belleza y las logotipos y todo este tipo de representaciones gráficas. Para todo lo que son las representaciones gráficas es utilizada esta que en algún momento se convirtió en geometría sagrada. Las cantidades tienen una correlación extraordinaria con los trazos de geométricos que vemos en esta vida. Entonces puede ser, fíjense ustedes, que hay que ir probando, como les decía, todo lo que hemos aprendido. Puede ser que tú y yo, amigo que estás viendo Mundo Enigma, puede ser que tú y yo no estemos viviendo nuestro verdadero destino, que estemos sin saber una sola línea de nuestro papel en esta vida. Fíjese lo grave, amigo de Mundo Enigma, que es esto: que nuestra voluntad esté esforzándose por conseguir cosas que no le sirven para una charamusca, que no le sirven para una nada. Puede ser que estemos resolviendo quilombos y broncas entuertos que no nos corresponde resolver, porque caímos fuera de la línea de nuestro destino. Que estemos haciendo un papel equivocado en la vida, que seamos malos actores haciendo un papel equivocado en esta vida, que estamos viviendo la vida que nos dijeron que teníamos que vivir. Esto implica que no sabemos en realidad quiénes somos, que desconocemos nuestra propia naturaleza y esencia. Con esto nos vamos al segundo y último corte de esta mañana de Mundo Enigma, y al regresar vamos a terminar de hablar sobre este aspecto, sobre todo este entorno, sobre toda la influencia de la numerología en nuestra vida, y al final voy a decirles cómo sacar su número, cómo pueden ustedes, es muy sencillo, es un mecanismo muy sencillo, cómo pueden ustedes sacar su número para que puedan después visualizar o ver sus características personales, y esto les puede ir dando pautas, pónganlo en práctica, y esto les puede ir dando pautas para saber qué onda con ustedes, hacia dónde hay que caminar, hacia dónde hay que dirigirse, qué es lo que hay que hacer para mejorar nuestra existencia. Recuerde que en Mundo Enigma asomamos a otras realidades para mejorar nuestro presente. Vamos al siguiente corte. Que con el fin de contener la propagación del COVID-19 y proteger la salud de todos, los próximos 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre, los panteones públicos y privados ubicados dentro de Nesa permanecerán cerrados. De igual modo, solicitamos a padres de familia y población en general evitar salir a pedir calaverita, así como organizar caravanas o desfiles de disfraces. Amigo comerciante, ayúdanos este año no regalando dulces para evitar aglomeraciones que pongan la salud de chicos y grandes en riesgo. Este Día de Muertos es tiempo de cuidar la vida. Hazlo por ti, hazlo por todos. Unidos saldremos adelante. Nesa, ciudad de todos. Gobierno municipal. Regresamos a su programa que está interesante, ¿verdad? De Mundo Enigma. Numerología, hoy estamos hablando de lo que es la numerología, todo este asunto de las cifras que nos ayudan a comprender y entender la vida. Entonces les decía, bueno, pues aunque parezca ciencia ficción, superchería o algo difícil de comprender, entendemos que cada 26,000 años, en su lugar, en esas circunstancias, con esas variables que se dieron en el día del nacimiento de cada uno de nosotros, volverá otra versión de nosotros mismos a nacer, o un gemelo idéntico a nosotros mismos.
Un gemelo, digamos, con la mayoría de los rasgos que tenemos nosotros. Fíjense, parecería algo disparatado o fuera de todo contexto. Imagínense que pudiésemos viajar en el tiempo y pudiéramos verificar nuestro propio retorno. ¿Qué sucedería? ¿Qué sorpresa tan enorme tendrías tú, tendrías cualquiera de nosotros, tendríamos nosotros, amigos de Mundo Enigma, si pudiéramos atestiguar nuestro propio retorno, reencarnación o nuestras propias recurrencias? Reencarnación, si hubiésemos evolucionado, bueno, pues sería una cosa hiper especial el darnos cuenta que de algo ha servido todo lo que hemos hecho en este mundo, en esta vida. Imaginemos que pudiéramos verificar si una persona que existió hace 26,000 años o la que existirá dentro de 26,000 años será exactamente igual que nosotros. Que pudiéramos seguir a esta persona y que pudiéramos ver si va evolucionando o está repitiendo exactamente lo mismo de lo que nosotros hemos adolecido, o que está haciendo lo mismo en lo que nosotros hemos logrado obtener algunas de nuestras metas. Bueno, pues a nivel numérico, probabilístico, matemático, todas estas cosas son posibles. Es posible que se repita nuestra propia configuración en determinado lapso de tiempo. Según la numerología, debemos recordar que Pitágoras decía que los números, como le dije en el bloque anterior, son entidades vivientes. Y antes de Pitágoras, les decía, los egipcios, los hindúes, los mayas, todas estas grandes civilizaciones nos legaron, nos dejaron como legados estos estudios que por alguna razón desconocida o incomprendida, incomprensible, para mí por lo menos, se ha dejado de estudiar este lado de la existencia. Porque no quiere decir que algo que surge posteriormente sea mejor que lo que teníamos anteriormente, o que vaya por mejor camino, o que esté acompañado, aunque esté acompañado con nuevas tecnologías y cosas de ese tipo. Bueno, pues no quiere decir que esta nueva realidad, esta nueva perspectiva que vamos tomando sea la mejor de las perspectivas. Pero bueno, pues estamos en este contexto de lo que son los números y todas estas cosas, y vamos entonces ahora a hacer un ejercicio como les había prometido. Vamos a hacer un par de ejercicios y vamos a explicar algunas otras cosas más antes de concluir esta emisión de Mundo Enigma, que nos puede ayudar para que nosotros comprendamos un poco más acerca de nosotros mismos. No deseche, amigo de Mundo Enigma, lo que no conoce. No crea que la sabiduría antigua o la sabiduría de los pueblos originarios o la sabiduría de aquellos que nos antecedieron, de aquellos que fueron creando la civilización, era chafa, y que la civilización como la conocemos y la hemos planteado en la era moderna es lo mejor. Vea las circunstancias por las que estamos pasando, vea las circunstancias del calentamiento global, el cambio climático, las pandemias, todos estos asuntos que no hemos sabido manejar adecuadamente. Probablemente las civilizaciones antiguas, estas que le menciono, manejaron de mejor manera estos asuntos, y nosotros pues hemos despreciado porque pensamos que la civilización en su estado actual
es la civilización plus ultra. Pero bueno, vamos a pasar a este ejercicio que voy a mostrarles en este momento. Es un ejercicio muy sencillo, ustedes lo pueden hacer en casa. Si gustan, tomen lápiz y papel. Yo aquí voy a levantar una herramienta de sabiduría más o menos ya no tan moderna, de sabiduría antigua, una herramienta que se llama pizarrón, y que ya hoy se utilizan puras pizarras electrónicas, pero que en muchos momentos esta fue, me recuerda a mis épocas en la docencia. Y entonces, bueno, pues mire, para sacar su número, para ver cuál es su número, y al final les voy a dar las características más básicas de cada uno de los números para que ustedes puedan más o menos irse orientando. Claro que hay que ahondar y profundizar. Recuerden, amigos de Mundo Enigma, que siempre les he comentado que tenemos nosotros que buscar pensar a profundidad, no pensar superficialmente. Bueno, pues miren ustedes, vamos a tomar una fecha al azar. Vamos a ver si alguno de ustedes hubiese nacido el 14 de julio de 1997. 14 de julio de 1997. Bueno, pues con esta fecha vamos a hacer este ejercicio. Déjenme nada más encontrar mi borradorcito que estaba por aquí. Y bueno, aquí tenemos entonces el 14 de julio de 1997. Fíjense, sigan el ejemplo. Lo primero que tenemos que hacer es trabajar con el día. El día es el 14. Y entonces trabajar con el 10, simplificarlo. Vamos a sumar los dos números. 1 más 4 serían 5. Este es el primer número que nos brota aquí. 1 más 4 es igual a 5. 0 más 6 es igual a 6. Es igual a 6. Y aquí vamos a hacer la suma. 1 más 9, 10, más 9, 19 más 7, 26. 1 más 9, 10, más 9, 19, más 7, 26. Entonces aquí tenemos 26. Y el 26 es el último número, pero este también hay que simplificarlo. Tenemos que simplificarlo. Y entonces nos va a dar 2 más 6, 8 va a ser el último producto. Y entonces finalmente tenemos que sumar 5. Tendremos que sumar 5 más 6 más 8. Entonces aquí nos daría 5 más 6, 11, más 8, 19. 19. Pero hay que simplificarlo, el 19. Y así vamos a sacar el último número, que sería 9 más 1, 10. Pero el 10 también hay que simplificarlo y terminaría siendo 1. 1 más 0, 1. Y así ese sería nuestro número. Así es que alguien que hubiese nacido el 14 de junio de 1997 tendría como número el número 1. ¿Sí? Ese sería su número, el número esencial, la síntesis de su nacimiento. Vamos a borrar el ejercicio
Si ustedes tomaron nota, no se preocupen, ahorita vamos a hacer otro. Y lo voy a hacer precisamente para ustedes, amigos de Mundo Enigma, con los números de mi fecha de nacimiento. Miren ustedes, vamos a hacer el otro ejercicio. Yo nací el 7 del 0701, y esto fue lo que me hicieron aquella vez en la plática de gnosticismo de 1960. 7/01/1960 es la fecha de nacimiento de su servidor y amigo. Entonces aquí hacemos la primera conversión. 0 más 7 da 7, 0 más 1 da 1, la segunda conversión. Y aquí 9 más 1, 10 y 6, 16 más 0, 16. Aquí nos da 16, 16, 16. Y este lo vamos a convertir otra vez en un solo número, en 7. Entonces sería 7 más 1 más 7. Esto sería 7 más 1 más 7, nos daría 15. Nos daría 15. ¿Sí? 15. Y 5 más 1 nos daría 6. Entonces estamos hablando de que 5 más 1 es 6, y mi número es el número 6. Es mi número. Mi número es el número 6. Ahora voy a decirles rápida y brevemente las características de los números. Y ese fue el número que salió, y ese número tiene algunas cosas que, bueno, pues tendrían que ser características de mi personalidad, ¿sí? Ya vieron ustedes esta anotación que se hizo aquí. Entonces tenemos el número 6, que este es mi número. Bueno, pues hay algunas características numerológicas. Todo esto tiene que ver con dos de las leyes más importantes que existen. La ley de 3, que es una ley creativa. Ya hemos hablado de esto, la Trinidad, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, la energía o la parte, una fuerza activa, una fuerza en contra o pasiva, y una fuerza neutralizadora. Ese es el número 3. Entonces, esos números, si a ustedes les sale, los únicos números que no deben reducirse es el 11, el 22 y el 33. Esos son números maestros, esos no se reducen. Esto lo explicaremos, si da tiempo, un poco más adelante. Bueno, pues todos los números deben reducirse, a dígitos entre 1 y 9. Les decía, solo esos números 11, 22 o 33 no se reducen porque son conocidos como números maestros. Partimos del momento numerológico cósmico en que se dio el milagro de la vida en cada caso. Para mí fue el 7 de enero de 1960, y este es mi número, es el número que indica parte de mi misión en esta vida, de mi destino.
En general los números ahora solo simbolizan cifras, cuantificaciones, mediciones, medidas, etcétera, etcétera. Pero en su origen los números tenían un peso en la comprensión y la cosmovisión humana. No eran solamente para medir, contar, pesar, etcétera, etcétera. Por ejemplo, y lo hemos dicho muchas veces aquí en Mundo Enigma, el número 3, que le estoy hablando, es el de las tres fuerzas, la activa, pasiva y neutralizadora. Carlos Gustavo Jung decía que los números y los arquetipos son elementos de enorme enseñanza si es que ponemos atención a ellos. Pitágoras siempre habló de la geometría sagrada, es decir, de la traducción de los números a trazos que dan origen a la famosa geometría sagrada. Entonces, bueno, pues aquí voy a decirles algunas de las características. Los números tienen su expresión también geométrica. Entonces, miren, el número uno, si a usted le sale el número 1, la clave en su caso es la voluntad, es querer. Usted tiene gran fuerza de voluntad. Geométricamente, su número es el punto. Recuerde que a partir del punto que se desliza en el espacio se crea la línea, se crea la superficie y se crea el volumen. Entonces el número 1 es el punto de partida. Usted tiene compatibilidad con números como el 4 y el 8. Aquellas personas que tienen cuyo número cuyo resultado en su número al hacer esta operación pequeña resulta 4 o resulta 8, son los más compatibles con usted. El número 2 tiene la clave es el sentir emocional. Su trazo geométrico es la línea y es una persona que le gusta hacer acuerdos, etcétera, etcétera. Es una persona afable, es una persona quizá de características un poco endomórficas, etcétera, etcétera. La persona anterior es ectomorfo, es mesomorfo, perdón, es una persona que es físicamente fuerte. El número 3 es una persona que expresa ideas, es ectomorfo, tiene como su geometría, su figura geométrica es el triángulo. Es una persona que generalmente tiende a ser expansionista, le gusta ir teniendo muchos logros, etcétera, etcétera. La 4 es una persona con capacidad de obrar, es una persona que es cuyo trazo geométrico es el cuadrado, es una persona perfeccionista, con orden, autoridad y materialidad. Es capaz de materializar rápidamente las cosas, las ideas, de traer a la materialidad las cosas. El número 5 es una persona que le gusta, que tiene mucha afinidad con los demás, es muy sociable. Su geometría es piramidal, es ingenioso, es vivaz, tiene cierta destreza. Y bueno, pues tiene como números el 5, el 6 y el 9 como números afines. El anterior, el 4, tienen el 1 y el 8. El número 6 es alguien con una gran suficiencia. Él tiende mucho a las cosas, le gusta mucho lo viejo, lo antiguo. Su geometría es hexagonal. Es de gran amorosidad, sumamente de gran fertilidad, sensualidad, reciprocidad, metódico, y tiene como números afines el 7 y el 9. El 7 es alguien que le gusta la superación, como geometría o estructura geométrica tiene el heptágono, el de 7 lados, es íntegro, le gusta la concentración, es concentrado
y es una persona clemente. Sus números afines son el 2 y el 6. El número 8 es una persona ecuánime, perseverante. Su estructura geométrica es el octágono. Es calculador, cooperativo, justo y empata con las personas 1 y 4. Y por último, el número 9, porque recuerde que todo lo reducimos a un último número, es la resolución. El número 9 es resolutivo, es su figura geométrica es el eneágono, el de 9, que tiene 9 lados. Es devocional, ama la sabiduría y busca la sabiduría, y es generoso, y sus números afines son el 2, el 3 y el 6. Y bueno, amigos de Mundo Enigma, con esto pueden ustedes más o menos orientarse y buscar algunas otras cosas relacionadas con su personalidad. En algún momento vamos a casar esto de las fechas de nacimiento y los números con el enneagrama. Este va a ser un programa especial que vamos a hacer más adelante, un poco más adelante, para que ustedes entiendan un poco más de este asunto de la numerología. Por hoy fue suficiente, amigos, por hoy es todo. Nos vemos la próxima semana en una emisión más de Mundo Enigma, Misterio Digital, aquí por Radio Nesa, la radio de todos. Un abrazo, un fuerte abrazo, un saludo fraternal para todos los que estuvieron viendo esta transmisión, y si Dios quiere, nos vemos la próxima semana en un capítulo más de Mundo Enigma, Misterio Digital por Radio Nesa, la radio de todos. Hasta luego. Música, cultura, raíces, información, noticias y mucho más. Todo en un solo lugar. Radio Nesa, la radio de todos. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten y no representan los intereses del Gobierno Municipal de Nezahualcóyotl.